Así es mi vida, piedra como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú. Eduardo Galeano, escritor, periodista, narrador, cronista de su tiempo, dibujante, editor y peregrino por los caminos de América y sus letras. Ex redactor jefe del semanario Marcha, ex director del diario Época, fundador y exdirector de la revista Crisis, autor de varios libros traducidos a más de 20 lenguas. Nos limitaremos a mencionar Las venas abiertas de América Latina, Días y noches de amor y de guerra, la trilogía Memorias de Fuego, que comprende los nacimientos, las caras y las máscaras y el siglo del viento, el libro de los abrazos, Nosotros decimos no, Ser como ellos y otros artículos, La canción de nosotros, Vagamundo y otros relatos, Las palabras andantes, El fútbol a sol y sombra, Patas arriba, la escuela del mundo al revés, Bocas del tiempo. Fue premiado 2 veces por la Casa de las Américas y por el Ministerio de Cultura del Uruguay. Recibió el American Book Award por su trilogía Memoria del Fuego. Fue el primer escritor galardonado con el Premio Aloa de Dinamarca y con el Premio a la Libertad Cultural de la Fundación Lannan. Es doctor honoris causa de las universidades de La Paz, La Habana y Neuquén. Las carreteras como tú, piedra pequeña como tú. Eduardo Galeano, según leímos, tuviste una infancia muy mística y a los 8 o 9 años querías ser santo. ¿Qué recordás de aquella época? ¿Qué te inquietaba? Tenía una fe de partida, la mitad consagrada a Dios y la otra mitad al fútbol. La mitad de la fe que correspondía a Dios fue después sustituida, la del fútbol no. Muy joven, a los 14 años empezaste a dibujar para el periódico socialista El Sol, firmando como Hughes, en base a tu apellido paterno. Luego empezaste a escribir artículos firmándolos con tu apellido materno, Galeano. ¿Qué fue lo que te impulsó a incursionar tan joven en el terreno de la política destinada a la transformación del mundo? La verdad es que los primeros artículos que yo publiqué no eran, digamos, políticos, en el sentido que la gente otorga la palabra político normalmente, sino que eran artículos que se referían al cine, a las artes plásticas, al arte. Después, yo era muy militante sindical, trabajé desde chico en distintas cosas y fui militante sindical, entonces escribí mucho de temas sindicales también. Y el dibujo de a poquito lo fui abandonando. La verdad es que yo empecé dibujando, empecé siendo caricaturista, y sí, caricaturista político. Y después el dibujo quedó relegado a las cartas que escribo a los amigos o a las paredes de mi casa, que las pinto sin piedad. En 1973 fundás y dirigís la prestigiosa revista Crisis, creando un nuevo espacio para el debate cultural de los 70. Crisis se retira en el ominoso 76. ¿Nos podrías evocar cómo fue
esa experiencia de fundación, crecimiento y silencio? Es difícil de resumir porque forma parte de una época del bang bang, pum pum. Es una cochina mentira. Era una época muy creativa, muy creadora. La gente creía en lo que hacía y había un clima compartido de tanto fervor. Todo parecía posible, empezando por todo lo que era imposible. Así que yo tengo de esos años el mejor de los recuerdos. Tuve la suerte de compartir con otros escritores argentinos esta experiencia, esta aventura que fue la revista Crisis. Posible sobre todo gracias a la buena voluntad de un gran amigo, Federico Vogelius, que fue el que puso la plata para que vendió un Chagall, me acuerdo bien porque trajo después la plata, la puso en la mesa del Chagall sacrificado. Yo no sabía si valía la pena vender aquel Chagall maravilloso, aquella vaca que volaba por los cielos, el mejor de los Chagalles que yo vi en mi vida. Así que qué responsabilidad. Yo digo, vamos a tener que hacer una revista que esté a la altura de aquella vaca volandera. Y creo que sí, que la hicimos. La revista fue una buena experiencia. Esos 40 números que duró, yo creo que han dejado una buena estela, una buena huella aquí en el país y en América Latina. Fue una experiencia cultural rara. No era una revista destinada a la circulación en la calle Corrientes, sino que abarcó el país y después abarcó también otros países. Llegamos a vender mucho. Tenía una revista de vasta circulación, de enorme circulación. Y eso nacía de un propósito que teníamos, los que la hicimos, de conversar con la gente. O sea, entendíamos la cultura como comunicación, como un modo de comunión con los demás. Y en esa conversación, como en todo diálogo, cuando el diálogo es de verdad, las palabras van y vienen. Van y vienen. Por lo tanto, para ser capaces de decir, nosotros empezábamos por ser capaces de escuchar las voces de la gente. No solo publicábamos artículos, ensayos, cuentos, relatos de alto nivel, de las mejores plumas de América, sino que además éramos el vehículo de expresión de todas esas formas de cultura no sacralizadas, las que no están en ningún altar, las que vienen de las cárceles, de las fábricas, de las paredes, de los barrios. Teníamos el oído muy abierto para escuchar esas voces capaces de imprevista hermosura. Antes de tu exilio, escribiste en 1970 lo que culminó siendo un hito para la literatura latinoamericana a nivel mundial, Las venas abiertas de América Latina. En él abrís un camino inédito a miles de lectores aburridos y hartos de leer la economía política y la historia desde la perspectiva de los que detentan el poder. ¿Qué ha representado y representa en tu vida Las venas? Abrió un camino para mí. Yo la escribí sin ninguna pretensión de nada, o sea, solamente quería ayudarme a entender algunas cosas y quizás, con suerte, poder ayudar a los demás también a entenderlas, difundir algunos datos desconocidos que estaban encerrados bajo 7 llaves en la literatura especializada, que es una literatura normalmente escrita en código, solo para los entendidos. Y entonces, bueno, intenté convertir todo eso en algo que fuera comprensible y además articularlo. El libro tiene una buena arquitectura, creo. Fue una buena idea esta de contar la historia a partir de los productos, el oro, la plata, el cobre, el petróleo, y a partir de ahí enhebrar todo lo demás. Un libro raro para su época, en fin, fue escrito en el año 70, en las últimas 90 noches del año 70, con mucho café, litros, océanos de café. Y ese libro era inclasificable porque yo lo presenté al concurso de ensayos de Casa de las Américas y perdió porque se supuso que no cumplía con algunas de las reglas que vaya a saber qué dioses exigían, ¿no? En todo caso era un libro que pecaba
cometiendo el lindo pecado de la libertad. O sea, ya ahí había una intención de transgredir las fronteras entre los géneros, de violarlas, de escribir la historia como si fuera novela, pero al mismo tiempo con rigor, con mucho cuidado en la precisión de los datos que se ofrecían, de las fechas, intentando mostrar que una cosa es un niño y otra un enano, o sea que mentían quienes decían que el subdesarrollo es una etapa del desarrollo. En realidad el subdesarrollo es, yo lo sigo creyendo, una consecuencia del desarrollo ajeno. Sí, o sea, sobre eso haces mucho énfasis, ¿no? A lo largo de toda tu trayectoria. Y sí, porque con esa idea central, ¿verdad? Yo escribí después muchas otras cosas, pero que ya se salieron de esta perspectiva, sobre todo económico-política, que tenía Las venas abiertas, que es un libro, en realidad es un libro de economía política, aunque la palabra suena, la expresión suena tan solemne que me da vergüenza decirla, pero digo, es básicamente una historia económico-política de América, ¿no? Pero enfocada, como vos decís, desde otro... Sí, con otro lenguaje, claro. Con otro lenguaje, pero es una historia económico-política. Después yo, en Memoria del Fuego, que es una trilogía, y en otros muchos trabajos más, he intentado proyectar la memoria hacia otros planos de la vida, que no son esos. Pero el libro sí que contribuyó, creo, y todavía ayuda a entender algunas cosas, o por lo menos a intentar entender lo que parece inentendible, a intentar comprender lo que parece incomprensible, ¿no? El otro día me encontré justamente cuando venía para acá, para Buenos Aires, entrando en la ciudad, me encontré con el conde Drácula en la calle. Lo encontré muy mal, muy deprimido. Andaba por los suelos el conde, ojeroso, amarillo, flaco. Le digo, pero conde, tanto tiempo, ¿qué pasa? ¿Y qué hace acá en Buenos Aires usted? ¿Se fue de Transilvania? Me dice el conde Drácula, no, estoy acá de visita, ando buscando un psicoanalista, no sé si conoces alguno que me pueda ayudar, porque me he enterado de cómo funcionan estas corporaciones multinacionales y tengo un complejo de inferioridad que no sé cómo sacármelo de encima. Las venas era un presentimiento de este drama del conde Drácula. Con humor, solés decir que te fuiste de Montevideo en el 73 porque no te gustaba estar preso, y de Buenos Aires en el 76 porque no te gustaba estar muerto. Tu exilio en Calella, cerca de Barcelona, junto a Elena Villagra, te implicó estar muchos años fuera de tu patria, a la cual recién volviste en el 85. Eduardo, ¿cómo fue tu exilio? ¿Qué te dejó o enseñó? La verdad es que fue una experiencia dolorosa. El exilio es un tiempo jodido, ¿no? De intemperie. Uno está bajo otros cielos, en otros suelos. Por más que mi situación era una situación de privilegio relativo, ¿no? En el sentido de que yo pude ganarme la vida con cierta facilidad. En cambio, para otros fue mucho más duro esto de abrirse camino a brazo partido, en lugares extraños. Pero el desarraigo duele. Una cosa es estar lejos, sabiendo que podés arrimarte o volver cuando se te cante, cuando se te ocurra. Y otra cosa es estar lejos sabiendo que no podés volver. Porque son dos situaciones muy incómodas eso, tanto la de estar preso como la de estar muerto, es incomodísimo, en cualquiera de las dos circunstancias. Entonces uno no puede volver y eso duele. Así que la distancia dolía. Pero al mismo tiempo te diría que fue una buena experiencia para mí el exilio. Fue una excelente experiencia. O sea, yo creo que lo mejor que ocurrió fue que, como muchos otros compañeros, no fue
privilegio mío eso, pero que mucha gente hemos logrado convertir ese tiempo de penitencia en un tiempo de creación, o sea, lograr que eso que en principio era tan feo, tan horrible, se convirtiera en algo fecundo, ¿no? En primer lugar porque se te abren mucho los horizontes, o sea, meterse en otras realidades te enriquece siempre, pero además la distancia, que empieza siendo dolorosa, tiene también un costado bueno, y es que te permite ver las cosas en perspectiva. Y cuando uno está metido, ¿cómo te diría?, metido adentro del bosque, estás como condenado a ver los arbolitos uno por uno, pero no tenés visión de conjunto, te cuesta más. En cambio, cuando tomás distancia, ¿verdad?, para acercarse hay que alejarse, porque la vida es paradójica. Y bueno, y en ese sentido fue bueno para mí, me dio una visión de conjunto. Fue ahí que yo incubé Memoria del Fuego, la trilogía. Aunque me costaba concentrarme, a escribir, por los muchos trabajos que hacía, los trabajos ganapanes en el exilio, y además por la enorme cantidad de actividades, digamos, militantes, ¿no?, de la época, de viajar a un lado, al otro, de juntar plata, de hablar en actos, de todo eso que de lo que no me arrepiento, digo, es parte de mí, ¿no?, de mis cosas, que nada, no tengo manera de evitarlo. Siempre digo, no, yo me voy a dedicar nada más que a escribir, pero no resisto a la tentación y ya estoy de nuevo metido en esas cosas que también son muy multiplicadoras del alma, ¿no?, porque te confirman nuestra vocación solidaria. Digo que no estamos solos, que no terminamos en nosotros mismos. Te permiten tocar a otros. Tocarse es muy importante. Y como uno escribe intentando tocar a los demás, bueno, pues ese ejercicio del tocamiento es bueno que se siga dando cuerpo a cuerpo y no solo desde la escritura. Entonces fue un tiempo, como te digo, de penitencia, pero al mismo tiempo de creación, muy fecundo, del que no me arrepiento, porque además yo en todas los actos que hacíamos, las charlas, los encuentros con los exiliados latinoamericanos en distintos lugares, que ahí se habían borrado las fronteras. Éramos el Plan Cóndor, pero al revés, a favor de la vida y no de la muerte, ¿no? Habíamos borrado las fronteras, trabajábamos todos juntos, uruguayos, chilenos, brasileros, bolivianos, paraguayos, argentinos, todos mezclados. Y en ese tiempo yo insistía mucho en eso de que había que tener cuidado, de que alguna vez íbamos a volver, y que había que tener cuidado con lo que se llevaba de vuelta en las valijas, que si íbamos a volver con las maletas llenas de lágrimas, que mejor no volviéramos, porque de eso había mucho. Tu trilogía, Memoria del Fuego, es una gran creación literaria que se apoya sobre cientos de bases documentales. Moviéndose con libertad, su prosa poética no es encuadrable en género literario alguno. A la cabeza de cada destilado capítulo se indica fecha y lugar. Al pie, sus fuentes. Es una particular escritura de la historia de América, latina en especial. Nos gustaría preguntarte cómo fue su construcción y a quién dirigiste tu Memoria del Fuego. Sí, fue una obra de exilio, justamente, solo posible en el exilio, porque implicaba esa visión de conjunto que yo pude tener gracias al exilio, aunque ya lo había intentado antes en Las Venas y en otras experiencias, pero se me abrió un panorama mucho más vasto y más hondo en el exilio. Y después por una razón práctica, como me movía tanto andando de un lado para el otro, también tenía acceso a las bibliotecas de los distintos lugares. Fíjate que Memoria del Fuego es una obra pre-internet. No había lo que hay ahora, que apretar unos botoncitos y tener la información que quieras. Había que buscarla pelándose el culo en las bibliotecas. Y entonces, y además que yo era un navegante por mares desconocidos. Yo me metía a nadar buscando perlas que no sabía si existían ni dónde estaban, ¿no? Entonces había que leer muchísimo para poder encontrar esas historias pequeñas, chiquititas, donde estaba
de algún modo sintetizadas las grandes situaciones. Era la grandeza escondida en los lugares chiquitos, en esa página inadvertida, que los historiadores le habían pasado como por arriba, porque era algo aparentemente insignificante, pero que para mí estaba prodigiosamente llena de electricidad de la vida y era reveladora de la historia grande. Eso era lo que yo buscaba, historias chiquitas reveladoras de la historia grande, que era una experiencia que había intentado antes y que intenté después, ¿no? Esta cosa que sigo intentando ahora, de mirar el universo por el ojo de la cerradura, o sea, de revelar la grandeza de todo lo chiquito y denunciar la mezquindad, la pequeñez de lo grandote. Memoria del Fuego, en sus más de 500 años de historia, nos evoca al menos dos mundos. Uno que cambió, efectivamente, como vos lo dijiste hace un rato, por efectos de la ciencia y la tecnología. Otro mundo que no parece haber cambiado mucho, el de la relación entre los opresores y oprimidos, el de la dominación por parte de quienes utilizan el poder y las armas a fin de expoliar los diversos bienes de los otros. ¿Qué reflexiones te generó escribir Memoria del Fuego en cuanto a las relaciones humanas? Es un libro que intenta expresar la vida, si es que tal cosa es posible, ¿no? En todo caso, el arte, que quizás es una aventura humana destinada al fracaso, inevitable, se propone eso, expresar la vida. Pero es muy difícil expresar la vida sin apresarla, y a partir del momento en que uno la apresa, ella muere, ¿no? No es una mariposa nacida para vivir clavada a la pared, la vida, ¿no? Entonces la vida es la vida vivida, la vida de verdad, la que palpita, la que late, la que te contradice, la que te asombra. Y es muy difícil arrimarse a eso, intentar decirlo con palabras. Pero bueno, Memoria del Fuego fue una tentativa de expresar la vida americana en 5 siglos. Y hacia atrás por la vía de los mitos, que son los que abren la trilogía. Y bueno, hasta donde era humanamente posible, para mí en aquellos años, ¿verdad? Yo di todo lo que pude para conseguir eso, y no hice más que confirmar a lo largo de las páginas que iba escribiendo cuánta razón tenía el viejo Marx y su maestro Hegel cuando nos habían contado que la contradicción es el motor de la historia, que la contradicción es la fuente de la vida. Fíjate lo que me pasó, que yo había escrito antes un libro, lo escribí cuando me estaba por ir de la Argentina ya, y lo terminé en el exilio, que era Días y Noches de Amor y de Guerra, que vos lo citaste entre los libros estos. Y ese libro tiene un umbral, se abre con una cita de Marx. Pues yo estoy hecho de muchas mezclas en todos los sentidos, pero también estoy hecho de una rara mezcla del catolicismo de la infancia, el marxismo de la adolescencia. Entonces había leído Marx de verdad en grupos, hice una lectura en profundidad de Marx y ahí descubrí esto que ha sido para mí central después en mi vida, ¿no? La certeza de que la contradicción es lo que mueve la vida, de que no hay que tenerle miedo a la contradicción, que la prueba de que estamos vivos es la contradicción, y que cuando la contradicción no está, esa es materia muerta. Y entonces puse como introducción a ese libro desgarrado, dolido, que es Días y Noches de Amor y de Guerra, una frase de Marx que es muy esperanzadora, que dice: en la historia, como en la naturaleza, la podredumbre es la fuente de la vida. Es una frase muy bella de Marx. ¿Qué pasó con esa frase? El libro fue traducido a varias lenguas, entre otras al alemán. El traductor alemán buscó la frase de Marx en alemán para dar la versión original de Marx, y no la encontró. Entonces me escribió a ver de dónde había sacado yo la frase, y yo no me acordaba, no sabía. La tenía dentro de mí, pero no recordaba en cuál de los libros de Marx la había leído.
Y empecé a buscar, y él también. Buscamos los dos, y buscamos, y pasaban los meses, y el editor, que era un gran tipo, Germán Schulz, decía, ¿por qué no se dejan de joder con la frase esa? O no la ponen, o la dejan, pero no se puede demorar una edición de un libro. Tenían todo parado buscando la famosa frase de Marx. La dejamos, de común acuerdo. Y yo le comenté al traductor, mirá, le dije, la frase es de Marx. Lo que pasa es que él se olvidó de escribirla. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos blancos han perdido sin querer. El lagarto y la lagarta han perdido sin querer su anillo de desposado. En el 85 podés volver a tu país por elección. Muchas veces te referís al Uruguay recordando que a principios del siglo XX era un país de vanguardia en cuestiones fundamentales: educación, voto femenino, jornada laboral, divorcio, soberanía sobre los servicios públicos. En tu libro de los abrazos lo llamás la máquina de retroceder. ¿Qué considerás que pasó en Uruguay, además de lo mismo que en el resto de América Latina? ¿Cómo está la gente de Uruguay hoy y qué vientos soplan después de la victoria del Frente Amplio? Sí, es verdad que el Uruguay fue un país que estuvo a la vanguardia de todo a principios del siglo XX. Es asombroso. Mi abuela era divorciada, con eso te digo todo. Pero además el Uruguay fue de los primeros países en América Latina que separó la Iglesia del Estado, lo que me parece sano, que nacionalizó los servicios públicos, que dio el voto a la mujer, voto femenino, impuso por ley como obligación la enseñanza gratuita, laica, que además era un sistema educativo que abarcaba todo, la cabeza, el cuerpo, la enseñanza, digamos, la educación llamada física también, lo que explica esos aparentemente milagrosos éxitos del Uruguay, por ejemplo, en el fútbol. Las Olimpiadas del 24, 28, el primer campeonato mundial de fútbol en el 30. Un país de ese tamañito, más chico, menos habitado que un barrio de Buenos Aires o de San Pablo, ¿cómo lograba esas cosas? Bueno, a partir de una política creadora del Estado, de una política muy fecunda. Habían sembrado el país de campos de deportes, había un impulso oficial a la educación física que se tradujo en resultados. No era tan milagroso, no era un designio divino. ¿Por qué Dios iba a poner el dedo en un país ignoto ahí en el mapa que ni se sabía dónde estaba? No era eso. Entonces el Uruguay perdió ese impulso creador porque toda la estructura política que hizo posible que eso ocurriera se fue cansando, fue agotando su energía creadora. El Partido Colorado, el Partido Blanco o Nacional, como también se llama, los dos partidos tradicionales que habían tenido mucha energía linda, que habían sido muy positivos para el país, contradictoriamente, pero así son las cosas de la vida, se fueron convirtiendo en el gran freno nacional. Ellos que habían sido tan amigos de su patria se fueron convirtiendo en involuntarios enemigos. Entonces llegó un punto en el que conspiraban contra el país, por ejemplo expulsando a los jóvenes. El Uruguay es un país vacío de jóvenes, negándoles trabajo a los muchachos que nacían en su suelo, ¿no? Y después negándoles el derecho de voto para más INRI, porque sospechaban que si votaban por la izquierda, entonces no tenían derecho de voto. Bueno, y después de muchos años el Frente Amplio, una conjunción de grupos de izquierda, de fuerzas nuevas, que nace en el 71,
tenés que descontar los años de horror, de mugre y miedo de la dictadura militar, pero bueno, digamos, en todo ese periodo, del 71 para acá, el Frente Amplio, que es un frente de verdad, vivo y por lo tanto contradictorio, donde se discute, se debate, donde hay mil divergencias, pero se coincide en lo esencial, que es el amor al país, la certeza de que la independencia es posible y el amor a los desamparados del país, a la gente que el país peor trata, que son sobre todo los jóvenes, los pobres, la inmensa masa de nuevos pobres que hay, de gentes que antes tenían trabajo y lo perdieron, y están condenados hoy a sobrevivir de mala manera comiendo de la basura, o sea, hurgando las latas de la basura. Este compromiso con el país y con la gente que ha sido más fuerte que las divergencias numerosas que el Frente contiene, por suerte, que ya va siendo hora de que la izquierda se deje de confundir la unidad con la unanimidad. Ya va siendo hora de que la izquierda recuerde sus mejores tradiciones y se deje de desconfiar de sus contradicciones. Lo mejor que le puede ocurrir a la izquierda es un proceso como el que se fue dando en el Frente, que creció de a poco, conciencia por conciencia, puerta por puerta, hasta llegar a conquistar de a poquito, en una línea ascendente, suave, la mitad más uno de los votos, la victoria esta que hemos tenido hace bien poco tiempo, aquella noche de la celebración, tan merecida, después de tantos años, la gente esperando un cambio y el cambio no llegaba, y por fin se dio, y hubo una explosión de alegría, un renacimiento de la alegría y una resurrección de la fe. La gente corría graves riesgos de perder la fe en su propio país, en la capacidad creadora de su propia tierra. Y esa fe renació junto con la alegría. Fue una explosión de júbilo jamás vista en el Uruguay. Yo no podía creer aquello que estaba viviendo. Alguien comentó ya en horas de la madrugada, yo quiero que esta noche no se acabe nunca. El libro de los abrazos se ha agotado otra vez en Buenos Aires. Ha sido escrito, ilustrado, diagramado por vos. Tiene páginas en silencio. ¿Es el libro más íntimo que has escrito? ¿Qué te fue llevando a escribirlo? ¿Por qué pensás que se ha condenado a mucha gente al hambre de pan y a muchos más al hambre de abrazos? Sí. La verdad es que ese libro es el que más me ha marcado, o sea, no sé cómo decirte, es probablemente el libro donde yo me reconozco más, donde me siento más reconocido, ¿no? A mí mismo, donde me miro y me encuentro. Probablemente el último, que se parece bastante, Bocas del Tiempo, también, que son tentativas de integrar lo que está desintegrado. O sea, son libros en los que los dos, tanto Bocas del Tiempo como el libro de los abrazos, donde yo intento revincular lo que el sistema desvincula, porque estamos todos rotos en pedacitos, ¿verdad? Entonces se trata de juntar los pedacitos. Y una vez que uno junta los pedacitos dentro de uno, esos pedacitos de uno mismo roto, ¿no? Despedazadito. Ahí empieza el vínculo con los otros, o sea, estas islas, este archipiélago que somos, ¿verdad? Juntándose con objetivos comunes, sabiendo que en definitiva tenemos caminos comunes que recorrer, que somos todos como agüitas de ríos que buscan un cauce común, como el Paraná, el Uruguay, desembocan en el Río de la Plata, que los ríos intentan juntarse. Bueno, la gente también, y así también uno intenta reunir lo que dentro de uno está separado, divorciado, el alma y el cuerpo, tratados desde siempre como la bella y la bestia. La memoria y la realidad. Se nos enseña un pasado completamente divorciado de la realidad que vivimos.
el discurso íntimo y el discurso privado, que no tienen nada que ver. La literatura de la intimidad y la literatura que tiene que ver con los llamados temas sociales o políticos y que en mí intentan juntarse, en esos libros sobre todo, pero también en los demás, ¿verdad? Yo intento siempre mezclar todo, demostrar que también el alma es el escenario donde pelean la libertad y el miedo, que también la guerra entre la libertad y el miedo que ocurre en las calles ocurre adentro y ocurre afuera, afuera y adentro, en los dos lugares, ¿no? Entonces estos libros, sobre todo el libro de los abrazos y este último, Bocas del Tiempo, son ejemplos muy claros de esto que te quiero decir. Como un cazador de historias, un escuchador que recrea y devuelve a los demás lo que de los demás proviene. Con tu bien decir generás al menos dos efectos. Primero, que escribir te resulta fácil. ¿Es así? No, complicadísimo, dificilísimo. Me cuesta muchísimo escribir. Eso nadie me lo cree, porque yo intento tener un lenguaje único, ¿verdad? No ser de estos seres más bien sospechosos que tienen distintos lenguajes según la actividad que desarrollan. Entonces son muchos, algunos contienen un elenco entero. Yo intento ser yo mismo siempre, cuando hablo, cuando escribo, cuando camino, cuando duermo, cuando sueño, cuando como, cuando vivo. Digo, no quiero ser un hombre de un solo lenguaje. Pero ¿qué pasa? Que las palabras fluyen de una manera cuando conversamos, como ahora, pero a la hora de traducirse en lenguaje escrito, el asunto es distinto, cambia, por lo menos para mí cambia. Yo tengo un nivel de exigencia altísimo con las palabras que escribo, y ahí empiezo un combate. Tengo la página recién hecha, acabo de escribir la primera versión, y para mí hay una cantidad enorme de palabras que sobran, hay mucha grasa allí. Yo quiero que no quede más que la carne y el hueso, y hay una cantidad de palabras de existencia dudosa. Yo digo, pero ¿tienen derecho a existir estas palabras que están ahí? Y ahí empiezo una tarea muy, pero muy trabajosa, buscando que el texto solo contenga las palabras que valen la pena, que son las palabras nacidas de la necesidad de decir, y que las otras vuelen, que se vayan. Entonces es un proceso doloroso, porque viste que uno se enamora de lo que hace. Entonces dice, ay, pero ¿cómo voy a sacrificar a esta palabrita tan buena que me ha acompañado en los últimos años? Pues tiene que irse, porque está sobrando. Es doloroso, complicado, muy trabajoso. A mí me cuesta mucho escribir. Hay textos de esos sencillitos, desnuditos, muy simples, que parece que hubieran brotado así espontáneamente de la mano o de la boca, y no.
para nada, son el resultado de 10, 20, 30 versiones distintas. En general los textos van de mayor a menor, o sea, empiezan siendo bastante más numerosos de palabras de lo que son después. Hay un texto en el segundo, un relato, en el segundo tomo de Memoria del Fuego, en la historia de Camila O'Gorman y el cura Ladislao, que fueron fusilados por Rosas por delito de amor. Es una historia que yo no sabía cómo contarla. La partí en 3 o 4 pedacitos, ¿no? Tratando de armar como un mito. Estaban sumergidos en una loca pasión, o estaban enamoradísimos, ¿cómo se decía eso? Entonces empezó el combate. La primera versión, larguísima. Una de esas historias de amor que repiten todo lo que las demás historias de amor han dicho antes y en muchos mejores términos. Bueno, pero es inevitable porque no hay tema más manoseado que el tema del amor. Es muy difícil ser original en eso. Entonces, palabras y palabras y palabras. Y ahí acortar y acortar. Una cortadera de palabras que ni te cuento. Hasta llegar a una sola frase. Que esa frase sí que resumía bien lo que les ocurría. En tiempo presente, porque Memoria del Fuego escribe la historia pasada como si estuviera ocurriendo ahora. Y en tiempo presente la frase dice: ellos son dos, por error que la noche corrige. Hay una sensación de proximidad del lector que vos le contás, lo contás. Esta particularidad te dio sorpresas con tus lectores, tuviste sorpresas en relación a esta cercanía. Sí, muchas, sí, lindísimas. Contanos. Sorpresas. Muchas historias, realmente que te estimulan, que te prueban que escribir no es una pasión inútil, que Sartre siempre tenía esa sospecha, ¿no? De que escribir era una pasión inútil, pero no es porque la verdad es que uno logra decirse, comunicarse con la gente, quizás a partir de ese proceso que te decía antes, de que uno dice porque escucha, de que uno no es mudo porque empezó por no ser sordo, ¿no? Entonces ese juego de las palabras, ese vaivén de las palabras que van y vienen, me enriquece a mí, me confirma que vivir vale la pena, pero además me confirma también que escribiendo uno puede tocar a los demás y meterse en otros y compartir la vida de otros, ¿no? Como una comunión, como una ceremonia de comunión. Y me han pasado 1000 historias, desde una muchacha que una vez me dijo, en Costa Rica creo que fue, que ese libro del que hablaste, el libro de los abrazos, era su novio portátil, que me pareció una cosa lindísima, que se lo llevaba a todos lados, a la playa, dice, es mi novio portátil. Bueno, y después muchos otros, un muchacho de Salto que me dijo que leyendo, no me acuerdo qué libro, si era Días y Noches, creo que era Días y Noches, que me dijo, yo descubrí con ese libro que uno puede hacerse amigo de un libro. Dice, yo pensé que uno solo podía hacerse amigo de personas, pero este libro es mi mejor amigo. Dice, yo charlo con él todos los días. Esas cosas, te imaginás, ¿no? Conmueven un montón de emociones. Te ayudan mucho a seguir. Y además te permiten remontar dificultades, problemas, desalientos, desesperanzas, algunas dudas muy poderosas. Yo creo mucho en la duda, me parece que la duda es muy fecunda, es una señora a la que hay que agradecerle que exista, ¿no? Pero a veces te golpea muy fuerte. En una de sus cartas, el subcomandante Marcos, en el contexto del Día del Niño, y relatándote una tierna batalla entre niños de Chiapas, te envía una frase del viejo Antonio que dice: uno es tan grande como el enemigo que elige para luchar, y tan pequeño como grande es el miedo que se le tiene. Y te pide que escribas un cuento con ella. ¿Lo hiciste o lo dejaste en estado puro? En la carta que vos diste a conocer del subcomandante Marcos. Sí, él escribió algunas cartas, sí, muy cariñosas. Esa frase es una gran frase, es verdad. Cada cual es tan grande como el enemigo que elige.
y tan pequeño como el miedo que siente, eso es así, ¿no? Pero no, la verdad es que eso está presente en todo lo que yo intento decir o he intentado decir desde siempre, o sea que no es que fuera a escribir un cuento específico sobre ese tema, porque además, como él bien sabe, también como yo, en literatura no hay órdenes posibles, o sea, uno no puede darle a la mano la orden de que escriba algo que no brota espontáneamente de adentro, ¿no? Toda la llamada literatura de encargo es un desastre, porque es muy ortopédica, es muy poco. Entonces, bueno, él lo dice en un sentido figurado, no es que aspirara a que yo iba a escribir un cuento con eso, lo dice en el sentido de que a partir de esa frase, que él sabe que es una frase compartida, en la que los dos creemos, bueno, pues que a ver qué se me ocurría. Yo le contesté. Declarándote mendigo del buen fútbol y pata dura, sí, has escrito un libro sobre las maravillas y algunas miserias del fútbol. Sí. El fútbol a sol y sombra. Queríamos preguntarte sobre 3 personas sobre las cuales no solo has escrito en tu libro: Obdulio Varela, Devani y Diego Maradona. Sí. Devani no está en el libro de fútbol, sino en el último, en Bocas del Tiempo. Pero te voy a contar, sí, la historia de Devani, que es muy linda, y también lo de Maradona y Obdulio. Yo trabajo con la foto de Obdulio Varela al lado mío, que me la regalaron los muchachos del gráfico muy cariñosamente, en una ceremonia amistosa, lindísima. Una foto de Obdulio ya viejo, con un perro a sus pies, cara de bueno, la cara que tuvo siempre. Yo lo quise mucho a él, lo admiré mucho, es un hombre admirable. El fútbol es un espejo del mundo, ¿viste? Es la gran pasión de nuestro tiempo y es un espejo del mundo. En el fútbol está todo, está lo peor y lo mejor del mundo, y Obdulio tuvo gestos realmente insuperables. Él fue el autor de la hazaña de Maracaná, cuando Uruguay, contra toda evidencia y todo pronóstico, le ganó a Brasil 2-1 en el 50. Yo sé que vos no sos muy futbolera, pero por ahí escuchaste algo de esto. Me tengo un maestro. ¿Escuchaste algo de este asunto de Maracaná? Que bueno, sí, algo me contó Tommy. Los brasileños, exagerando un poco, siempre dicen que esa fue a Hiroshima. Exageran, no era para tanto, pero ellos lo siguen viviendo como una tragedia nacional, porque era evidente que Brasil iba a ser campeón del mundo. En Maracaná, además, imagínate. Sí. Fue la multitud más grande jamás reunida en la historia del fútbol, 200.000 personas. Entonces el primer gol es de Brasil, y la bestia rugiente, 200.000 cabezas. Y Obdulio se pone la pelota bajo el brazo, tranquiliza las aguas, Uruguay remonta la diferencia y gana 2-1 y se hace campeón del mundo. Fue realmente algo inverosímil, un milagro. Y el autor del milagro fue sobre todo Obdulio, el capitán del equipo, que tenía una tremenda presencia en la cancha y que fue el que levantó a los muertos, porque vos vas perdiendo 1-0 en un estadio con 200.000 personas y en un país que seguramente va a ser campeón porque su fútbol es mejor que el nuestro, y después Obdulio lo dijo: volvemos a jugar este partido, lo perdemos 99 veces, dijo, lo jugamos 100 veces, lo perdemos 99, ganamos esta no sé cómo, él mismo decía. Pero se dio gracias a la poderosa influencia de este hombre tan fuerte, tan noble y tan fuerte, que por cierto era el que había organizado la huelga de jugadores de fútbol poco antes del Mundial. Un gran líder, un caudillo, ¿no? Esa noche, y esto yo lo confirmé después de su boca, o sea que la historia es real, él se escapó de la fiesta. Los uruguayos celebraban en el hotel y él se escabulló, y decía: ¿y Obdulio dónde está? Obdulio. No aparecía por ningún lado, se escapó. Se escapó de la fiesta y se fue a beber a los bares. Tenía una rara melancolía, incomprensible. Él decía: yo tenía que ser el hombre más feliz del mundo. Pero tenía una melancolía rara, extraña, que fue creciendo en mí. Necesité ir a beber yo solo, me fui a los bares de por ahí, de Río,
Se metió en un bar, en dos. Vio a la gente llorando. La gente lloraba. Los mismos que él había odiado unas horas antes, cuando eran esas 200.000 cabezas que te digo, de una gran bestia enemiga, de un animal rugiente, enemigo. Pero ahí de a uno le dieron una lástima tremenda. Y ellos decían, fue Ovidurio, fue Ovidurio. Y Ovidurio no se daba a conocer, no decía, Ovidurio soy eu, no decía nada. Se abrazaba, decía, cosas de la vida, decía, abrazando, y bebía con los vencidos. Y así pasó la noche, abrazado a los vencidos. Una historia de insólita belleza, ¿no? Muy rara, además en un fútbol que se ha ido convirtiendo con el paso de los años en un cochino negocio. Después Maradona, tipo que yo quiero mucho, no lo conozco, personalmente no lo conozco, pero me dio tanta alegría, me dio tanta... Para los que creemos que el fútbol es como una danza, ¿no? La verdad es que yo le tengo mucho que agradecer a Maradona. No el primer gol contra los ingleses, sino el segundo. No la obra maestra de la cochinería, de la viveza, de la llamada viveza, sino el segundo, que es una obra maestra de la limpieza, de la transparencia, del arte, del fútbol como arte, ¿no? Y muchas cosas más. Fue un hombre también muy valiente que enfrentó a la gran dictadura de la FIFA en el fútbol. Fue la voz cantante de los jugadores, que ni pinchan ni cortan, nadie nunca los escucha. Son los verdaderos dueños de la fiesta, pero otros dueños tiene el circo y son los que manejan el negocio. Y él tuvo el coraje de enfrentar todo eso. Fue un hombre muy admirable en muchas cosas, y en otras no. Yo creo que él refleja todas las contradicciones que él mismo vive entre lo que él es y lo que su personaje es. Como que él carga en la espalda una cruz que se llama Maradona. La fama lo ahoga, pero sin ella no puede vivir. Y de esa contradicción nace su adicción a las drogas, que yo creo que es una manera que Maradona tiene de intentar olvidar que es Maradona, ¿no? Pero al mismo tiempo no puede vivir sin esa aclamación unánime de los estadios. Él se veía que iba a ser incapaz de salir de la cancha para ser uno más en las tribunas. No se puede jubilarse de Dios, ¿no? Nadie puede jubilarse de Dios, aunque seas un Dios de pantaloncitos cortos. Después no podés jubilarte de Dios. Y para él ha sido... Ahí fue cuando empezó a decir algunos disparates que dice a veces, en fin, pero es porque no puede hacer ya goles con los pies y trata de hacerlos con la boca. Después el tercer personaje del que hablaste, que es Devani, Omar Lorenzo Devani, un jugador argentino, jugaba en Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Y en el año 67, el mismo año en el que muere el Che, para mí no es del todo una casualidad, porque también el fútbol puede ser el escenario de actos heroicos, de actos de alta nobleza, ¿no? ¿Qué pasó? Se jugaba la final entre Santa Fe y Millonarios en el 67. Estaba toda la ciudad ahí, todo Bogotá, salvo los paralíticos y los ciegos, todos ahí. Se definía el campeonato, o estar en el minuto, no sé, estaba muy cerca del final, no te puedo decir exactamente, pero iban 0-0. Y el juez pita penal. Devani había caído en el área, el juez pita penal, pero no era. Devani había caído porque había tropezado. Como era un hombre noble, se acerca al juez y le dice, se equivocó, no fue penal. Y el juez le señala, el público, el estadio, y le dice, esto no tiene vuelta atrás, ni te pienses que tiene vuelta atrás. Sus compañeros de equipo lo llevan en andas al punto blanco del penal, y él dispara afuera, bien lejos del arco. Eligió su ruina, eligió su gloria. No voy a retroceder a un olvido. A propósito de Memoria del Fuego, tomás la metáfora basada en la tradición del maestro alfarero en Chiapas. ¿Nos la podrías relatar? Sí. Es una tradición que yo por primera vez conocí en la costa
noroccidental de América, o sea, ahí donde están esas islas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, ¿verdad? Ahí han pervivido algunas tradiciones indígenas muy interesantes, entre otras esta que tiene que ver con la memoria, que para mí es una clave para entender la memoria y lo que uno siente a propósito de la memoria. Viste que la memoria es un tema complejísimo y además todo lo que yo escribo tiene que ver con la memoria, pero al mismo tiempo la historia me aburre, o sea, soy un pésimo visitante de museos, fui un pésimo estudiante de historia, o sea, a mí me interesa la historia cuando es historia viva, cuando la siento actual, cuando me reconozco en alguien, cuando digo yo soy ese o ese me jode, ese tipo me dan las pelotas, ¿viste? Ahí sí que yo siento que tengo que ver con eso, pero si no, para mí es letra muerta el pasado. Entonces es una contradicción, porque yo me ocupo sobre todo de la memoria, ¿no? ¿Y cómo se explica eso? Se explica, la clave la entendí cuando conocí esa ceremonia, que después la redescubrí en Chiapas. Fíjate qué curioso, ¿no? Cómo eso ocurre con los mitos también, que uno encuentra mitos que se dan en el polo y en Siberia y en el trópico, en los lugares más diversos y que no sabes cómo, y en el río Paraná, ¿cómo puede ser el mismo mito? ¿Qué viaje hizo? Como este mito de la vulva dentada, en el pánico que les tenemos nosotros a ustedes, ¿no? De que la vulva femenina tiene dientes y que nos van a tragar el pito. Ese es un mito universal que está en todos lados. Y hay unas cuantas ceremonias que se repiten también en todas partes, de extraña manera, que no sé cómo fue que se conectaron o si brotaron de una misma necesidad y generaron respuestas parecidas o idénticas, como es este caso de la ceremonia de la memoria, que consiste en lo siguiente: el alfarero viejo de la comunidad se retira. Se retira porque ya las manos le tiemblan, porque los ojos ven nublado, y entonces, en una ceremonia muy hermosa, regala al alfarero joven, al que se inicia, al nuevo, su obra maestra, su pieza mejor, su vasija perfecta. Y el alfarero joven no la recoge para guardarla en algún lugar y mirarla todos los días, inspirarse en esa belleza, en esa perfección, contemplarla, sino que la recibe y la revienta contra el suelo. La revienta contra el suelo, la hace 1000 pedacitos. Entonces recoge los pedacitos y los incorpora a su arcilla. Esa es la memoria en la que creo. Eduardo, en Bocas del Tiempo escribiste un conmovedor relato llamado La Puerta y un entrañable sueño sobre el puerto. ¿Nos lo podrías leer, por favor? Yo tengo aquí el libro. Sí, yo los traje acá, porque cuando supe que Qué bien, bueno. que el programa de ustedes se llamaba Puertas y Puertos, se llama, ¿no? Puertos y Puertas. Puertas y Puertos. Es un nombre Pero nosotros maravilloso. queríamos empezar Es el resumen de todo. Carlos Fasano había pasado 6 años conversando con un ratón y con la puerta de la celda número 282. El ratón no era muy consecuente. Se escabullía, volvía cuando quería, pero la puerta estaba siempre. Después la cárcel se convirtió en un shopping center de Montevideo. El centro de reclusión pasó a ser un centro de consumo y ya sus prisiones no encerraban gente, sino trajes de Armani, perfumes de Dior y videos de Panasonic. Las puertas de la celda fueron a parar a la barraca que las compró y allí Carlos encontró su puerta. No tenía número, pero la reconoció enseguida. Esos eran los tajos que había cavado con la cuchara. Esas eran las manchas, las viejas manchas de la madera, los mapas de los países secretos a donde él había viajado a lo largo de cada día de encierro. Ahora la puerta se alza a la intemperie, en lo alto de una loma donde está prohibido cerrar.
Y el otro es el del puerto, que me decías, ¿no? Sí. A ver si lo encuentro. Ahí está con amarillo. Acá. La abuela Raquel estaba ciega cuando murió, pero tiempo después, en el sueño de Elena, la abuela veía. En el sueño la abuela no tenía un montón de años, ni era un puñado de cansados huesitos. Ella era nueva, era una niña de 4 años que estaba culminando la travesía de la mar desde la remota Besarabia, una emigrante entre muchos emigrantes. En la cubierta del barco, la abuela pedía a Elena que la alzara porque el barco estaba llegando y ella quería ver el puerto de Buenos Aires. Y así, en el sueño, alzada en brazos de su nieta, la abuela ciega veía el puerto del país desconocido donde iba a vivir toda su vida. Muchísimas gracias. Y a propósito, entonces, del sueño, Elena Villagra, ¿la has incluido en tus relatos, en tus reconocimientos, en tus agradecimientos como presencia indispensable? Sí, mis dedicatorias también, los libros que están dedicados. Sí, bueno. Nos gustaría que nos hables de ella. El amor no tiene explicación ni palabras que no... Es muy difícil hablar del amor sin palabrearlo. Digo, el amor es sagrado, no hay que palabrearlo, ¿no? Es misterioso también. Pero en el caso de Elena, yo te puedo decir que, aparte del amor que nos sentimos, yo tengo por ella una envidia que me carcome, ¿no? No soporto la envidia que me da, por la capacidad que tiene de soñar. Sueña, ella entra en la noche como en un cine. Se apagan las luces, la película empieza. Ella es la directora, la guionista, la actriz. A veces me invita a entrar, yo a veces hago de villano, no siempre de bueno. Y yo en cambio tengo sueños tan bobos que por suerte no los recuerdo, porque mis sueños son los sueños más estúpidos del mundo. Sueño que pierdo el avión, sueño que tengo que hacer un trámite y el tipo no me entiende lo que le digo, el burócrata, el formulario. Sueños de una tal tontería, tan bobos que menos mal que los dioses o los diablos me han hecho el favor de olvidarlos. Yo nunca me acuerdo de lo que sueño. Ella se acuerda de todo lo que sueña y sueña sueños humillantes. A la mañana me cuenta el sueño que soñó y yo siempre desayuno convencido de que escribir, ¿para qué? Con una mujer que sueña lo que ya soñó, ¿qué voy a escribir yo? ¿Viste? Y entonces, ¿qué hago? Le robo los sueños. Le robo los sueños y los vendo por ahí. Fíjate, la gente que tiene la suerte, ¿no?, de soñar, bueno, yo no la tengo. Quizás porque sueño de otra manera. Me consuela recordar aquel poema tan hermoso de Salinas, que dice que los sueños son verdaderos sueños cuando se desensueñan y en materia mortal encarnan. Me consuelo como puedo. Pero hay también uno de los divorcios del mundo que más daño nos hace, es el divorcio entre el sueño y la realidad. Y ahí ya no te hablo del sueño referido al sueño que una persona sueña en la noche, sino el sueño como proyecto, como utopía, como visión de otro mundo posible, ¿no? Que en nuestro tiempo se han desvinculado como nunca antes. Hay un divorcio entre la posibilidad de delirar, de soñar un mundo diferente y el mundo que se vive. Se nos vende el mundo que se vive como si fuera un destino. Se nos dice, estás condenado a aceptarlo. Lo que es fue y lo que fue será. O sea, se nos vende la historia como fatalidad, no como aventura. El futuro como una suerte de condenación a la repetición incesante y no como una promesa de cambio, ¿no? La verdad es que estamos atravesando tiempos muy difíciles, que son tiempos de mucho desvínculo.
de mucho desvínculo. Hay que tratar de revincular lo que se nos está desvinculando. Yo soy un convencido de que nacieron para vivir juntas, con las espaldas bien pegaditas, la justicia y la libertad. Pero toda la experiencia del siglo XX es una experiencia de fractura. Al oeste, la libertad y la justicia, pero la justicia sacrificada en nombre de la libertad. Al este, la libertad y la justicia, la libertad sacrificada en nombre de la justicia. Juntas no las encontraste, nunca o casi nunca. Bueno, pues hay que volver a unirlas, a la justicia y la libertad. Y lo mismo la justicia y la belleza. Que es lo que uno intenta hacer, ¿verdad? Recuperar las voces del mundo que nos cuentan que la justicia y la belleza andan juntas. ¿Y por qué se divorcian en la literatura o en la vida práctica de los intelectuales? ¿Por qué por un lado está la lucha por la justicia y otra la conquista de la belleza? Fíjate que el lenguaje que predica la justicia es un lenguaje en general muy feo, aburrido y feo. ¿Por qué tiene que ser aburrido y feo? Si la justicia y la belleza nacieron para vivir bien pegaditas, como hermanas siamesas, como la justicia y la libertad también. Yo te digo, si alguien me dijera que resumiera qué es lo que uno quiere, lo que uno quisiera de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que uno le pide a la vida? ¿Qué es lo que uno aparte del espléndido poema de León Felipe en la voz de Paco Ibáñez, esto de ser una piedra ardiente, un guijarro que anda por los caminos? Aparte de eso, yo evocaría también un canto ceremonial de los indios navajos al norte de América, que es muy sencillo, muy bello, que dice, justamente a propósito de esta voluntad de belleza, ¿no? Que es lo que te hace sentirte compatriota y contemporáneo de gentes que viven en otros lugares o que pertenecen a otros tiempos. La voluntad de justicia, la voluntad de belleza. Y la voluntad de belleza es tan, pero tan poderosa dentro de mí, me mueve tanto, que yo me reconozco en ese canto como si fuera un lema de vida, el de los indios navajos, que dicen que haya belleza encima de mí, que haya belleza debajo de mí, que haya belleza a mis costados, a lo largo de un camino de belleza que en belleza acabe. Así es mi vida, piedra como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú,
como tú, y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú, piedra aventurera como tú, que tal vez estás hecha como tú solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú,